Hoy, aquí en Alemania, me dirijo a un lugar donde la leyenda se cruza con la realidad, Lore and Mine, en la región de Baviera. No voy en búsqueda de un cuento de hadas, sino de una verdad, una que se esconde detrás de un famoso espejo, un objeto que según la historia prometía la respuesta a una pregunta: ¿quién es la más bella del reino? Hoy en día, en un mundo de píxeles, filtros y likes, la pregunta es la misma. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el famoso espejo de Blancanieves, el que desató la envidia y la oscuridad, sigue existiendo y que además ahora llevas una versión más pequeña y moderna en tu bolsillo? Cuenta la leyenda que en ese castillo que tengo ahí atrás vivía una princesa demasiado hermosa, que le tenían demasiada envidia, era demasiado guapa, y una reina que vivía ahí mismo la hizo huir al bosque. Para muchos esta historia les parecerá conocida porque los hermanos Grimm hicieron un cuento sobre eso, y luego, años después, Disney hizo su versión en la famosa Blancanieves. En este castillo, en el siglo XVIII, vivió una joven llamada María Sofía von Erthal. El cuento de los hermanos Grimm está inspirado en su vida. En este lugar, según la leyenda, su madrastra, la baronesa von Benningen, tenía un espejo que se convertiría en un símbolo de su obsesión. Hoy en la actualidad es un museo que lo veremos juntos, y en él se esconde el famoso espejo original de la leyenda. Para llegar al famoso espejo, primero tenemos que recorrer el lugar. La entrada cuesta 3 euros, un precio pequeño para un viaje en el tiempo. El museo se llama Spessart y no es casualidad, hace referencia a la región forestal en la que se encuentra Lore. Históricamente, este bosque fue famoso por ser hogar de bandidos, pero también por sus valiosos recursos naturales que dieron forma a la vida y a los oficios de la gente local. En la planta baja del museo uno se encuentra con exhibiciones fascinantes. Es un viaje por la historia forestal y artesanal de la región. Puedes ver herramientas de hierro y otros materiales que se usaban para trabajar en el campo y en el bosque. Hay una sección dedicada a la madera de Spessart, que era un material esencial para todo, desde herramientas hasta construcciones. Y por supuesto, una de las joyas del lugar, una colección de famosos vasos y vidrios que se producían ahí, que eran de una calidad extraordinaria. Al subir, la exposición se vuelve más personal y ligada a los habitantes del castillo. Aquí se exhiben los aposentos de la realeza. Es en esta planta donde la historia de María Sofía se siente más real, con sus muebles, vestimentas y la sensación de que cada objeto guarda un pedazo de su vida. Aquí los cuartos de la realeza se muestran con todo su esplendor, dándonos una idea de cómo era la vida en el siglo XVIII. Y después de recorrer todo el castillo, finalmente he llegado a la sala que tanto estaba buscando. No es solo un cuarto lleno de espejos antiguos, es el lugar donde el cuento de hadas se encuentra con la realidad. Todos estos espejos son la pieza central del misterio. Según la leyenda, la madrastra consultaba a este espejo una y otra vez, preguntando: espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Esta pregunta no era solo un acto de vanidad, era una obsesión. La madrastra no buscaba la verdad, buscaba la validación. Su identidad estaba totalmente ligada a lo que el objeto le dijera. Desde la perspectiva de la psicología, lo podemos ver como un reflejo claro del trastorno narcisista de la personalidad, una necesidad excesiva de admiración, una falta de empatía y una grandiosa percepción de uno mismo. La madrastra necesitaba ser la mejor y su valor personal dependía de una validación externa. El espejo era su única fuente de verdad. La historia nos muestra la toxicidad de la envidia y el peligro de basar tu autoestima en lo que te dicen los demás. El cuento advierte que esta búsqueda incesante de perfección te puede consumir y dejarte vacío. Suena familiar, ¿verdad? Hoy en día todos vivimos en un cuarto de espejos digitales: Instagram, TikTok, Facebook. Ya no preguntamos: espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Ahora la pregunta es otra: Instagram, TikTok, ¿cuántos likes tengo? ¿Soy suficiente? ¿Soy popular? ¿Aún el iPhone 16 vale la pena en el 2025? Y los algoritmos nos dan respuestas con likes, comentarios y compartidos. En este reflejo, la belleza es un filtro, el éxito un influencer y la felicidad una foto perfectamente editada. La madrastra envidiaba la belleza natural de Blancanieves. Nosotros hoy en día envidiamos las vidas cuidadosamente posteadas, los cuerpos esculpidos por la IA y la felicidad fabricada por nuestros feeds. El espejo digital es más perverso. No solo te muestra un reflejo distorsionado, sino que también te invita a observar y ser observado y compartir tu envidia con miles de personas. Pasamos de tener una audiencia de 1,
Por ejemplo, la madrastra y su espejo a la de millones, y a la vez somos la madrastra obsesionada y la Blancanieves expuesta. Y lo que es peor es que la línea entre la envidia y la admiración es más delgada que nunca. Y cuando nos miramos en nuestros espejos, la comparación es inevitable, genera envidia, ansiedad y una búsqueda constante de una perfección que nunca llegará. La madrastra se consumía por los celos y la codicia, al igual que nosotros, pero además nos consumimos por la preocupación y un sentimiento constante de no ser lo suficientemente importantes. La paradoja es que cuanto más buscamos la perfección en este espejo digital, más nos alejamos de nuestra propia autenticidad. Nos volvemos Blancanieves huyendo de una madrastra digital, siempre buscando un refugio que nos acepte tal como somos. La historia de Blancanieves nos habla de la toxicidad de la envidia. Nuestra era digital nos muestra cómo estas emociones pueden ser amplificadas a una gran escala. Al espejo digital no le preguntamos quién es el más bello. Lo que realmente le preguntamos es, ¿estás validando mi existencia? Y aquí, en este rincón de Baviera, rodeado de casas de entramado de madera que parecen sacadas de un libro ilustrado, y la historia palpable en cada adoquín, finaliza mi viaje. Lore and Mine es una ciudad con un encanto particular, donde cada callejón parece guardar siglos de historias y donde las leyendas se entrelazan con la vida cotidiana. Una ciudad que con su pasado y su belleza nos ha servido como un portal, no solo para viajar al pasado, sino para entender el presente. Aquí la leyenda de Blancanieves no es solo un cuento para niños, es un espejo que la historia nos ha entregado, un espejo para que podamos mirarnos en él y entender algo sobre nosotros mismos, sobre la búsqueda de la aprobación y la obsesión por la imagen, emociones tan antiguas como estas propias calles. Este espejo mágico de Lord solo mostraba un reflejo, el nuestro nos muestra la vida de los demás y nos susurra que nunca tenemos lo suficiente. La trampa del espejo digital no es lo que vemos, sino lo que nos hace creer que debemos ser. Quizás la verdadera lección de esta leyenda es que la madrastra nunca necesitó un espejo, ya que hallaba el veneno por dentro, y todos nosotros también.